Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja. No lleva sus deberes, ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos muy felices de estar con ustedes en esta noche. Y para empezar, vamos a orar, pedir la presencia de Dios en este momento. Dios y Padre, gracias por traernos a tu casa en esta noche. Sabemos que este culto está siendo emitido a través de los canales de televisión y mucha gente está en sus hogares sentado ahí en el sofá escuchando este culto, pero que queremos, Señor, que tú dirijas todo, que te metas no solo por la onda de televisión, sino que te metas en cada corazón, que lo escuche, que puedas hacer una transformación en ellos, Señor, y en especial empieza por mí, por mi familia, Señor. Ayúdanos a tener un buen sábado y un buen año. Gracias por regalarnos esta oportunidad de hablar de ti y testificar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes como verán, no se asusten, que no ven mascarilla en nuestros rostros, pero hoy el culto es familiar. Vamos a hacerlo como familia y casi logramos que estemos los 5, pero bueno, logramos 4 de 5. Así que no voy a estar solita, sino que voy a tener la ayuda de mi familia, que no sé si estaba muy contenta por ello, pero les agradezco un montón porque sé que implicó un esfuerzo de parte de ellos. Ustedes van a ver que han visto que el título del tema que he elegido para compartir hoy se llama Despertares. Cuando el pastor me pidió hace un tiempito, esto estaba resonando en mi cabeza a causa de una película que había visto de un caso real, que no lo voy a contar yo, otro miembro de la familia va a explicar más sobre eso, pero que implica justamente lo que dice la familia, un despertar, un despertar. Y pensando en todo lo que venimos pasando, no puedo decir este año porque hoy es el primer día, pero sí lo que hemos pasado el año que pasó, muchos de nosotros, de alguna forma u otra, hemos estado pasando momentos de angustia. No sé ustedes, pero los primeros días cuando empezamos con esto allí en marzo, eran momentos difíciles de asimilar, no saber qué hacer, pensando en la salud de nuestros seres queridos, los que teníamos lejos, y hubo momentos críticos,
momentos que algunas personas, su salud mental se vio afectada, entonces algunos padecieron o están padeciendo depresión. También hubo pérdidas irreparables y se me encoge el corazón al pensar en nuestro querido hermano Víctor y hace poquito el papá de Rebeca, pérdidas que son en este momento, pero si Dios así lo decide, los volveremos a ver cuando vayamos al cielo. Momentos de incertidumbre que seguimos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? También momentos de incertidumbre laboral. Muchos no tienen el trabajo que tenían antes, otros se han tenido que reinventar, otros están con nuevos desafíos y otros con trabajo, pero yo, ateniéndome a lo que pasa en casa, que mi esposo es médico, como ustedes saben, el hecho de la incertidumbre, de que todo cambia constantemente, los protocolos, todo es complicado. También momentos de gran impotencia. En nuestro caso, como familia, algunos lo sabían, otros no, mi cuñada, la esposa de mi hermano, mi querida cuñada Adriana, en medio de estos momentos complicados, le diagnostican una enfermedad y pasó por momentos muy, muy difíciles, lo cual nos dio mucha impotencia al estar lejos, pero sé que no soy la única. Muchos de ustedes vivieron esos momentos, pero no quiero quedarme con esos momentos difíciles. No quiero decir no pasó nada, porque pasó y seguramente pasará, pero quiero que hoy no nos quedemos con aquello, sino que saquemos y pensemos en algunas cosas que pudimos sacar de este año 2020 que ha pasado. Y quiero compartir con ustedes dos versículos. Perdón que me olvidé el control. Gracias. El Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 127, 7 y 8. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. Confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Quiero que nos quedemos con este pensamiento, con lo que Dios nos dice en esta breve introducción. Y ahora Lucas nos va a acompañar con lo que sigue. Bueno, les voy a hablar sobre uno de los motivos, de las motivaciones por las cuales mi mamá me eligió este tema, ¿no? para contar, para comentar y para sacarle una enseñanza. Y voy a contarles una historia real que afectó a muchas personas, un gran número, que fue una epidemia en la década de los 20 que era de encefalitis letárgica. Esta epidemia golpeó a un gran número de personas, lo cual, como actualmente también estamos pasando una pandemia, la misma también causó muchas muertes y hubo un grupo de personas que la cual no causó su muerte, pero las dejó en un estado catatónico. Eso significa que no estaban conectadas con la realidad. Este grupo de personas, como podrán ver ahí en las imágenes, tenían una desconexión con la realidad, pero era como que estaban, porque muchas
estaban con los ojos abiertos, tenían ciertos reflejos, pero a la vez no estaban porque no eran como conscientes de lo que les rodeaba. Inclusive tipo, no tenían ninguna discapacidad, por ejemplo, de movimiento. O sea, tenían todas las capacidades sin ser afectadas, pero ellas estaban en un estado catatónico en el cual no se movían, simplemente existían. Bueno, esto fue en la década de los 20. En la década de los 60, casi 40 años después, apareció en un hospital, en el Hospital Monte Carmelo de Nueva York, en un grupo de 20 pacientes que estaba estudiando, que se estaba analizando, el médico Oliver Sacks. Él estaba analizándolos, viendo su forma, cómo vivían, cómo eran afectados sus funciones, todo esto, y él era neurólogo, entre otras cosas, y estaba estudiando todo esto y enfocándose en si había un posible tratamiento, a pesar de que hace 40 años estaban en este estado. Bueno, resultó que él utilizó una droga llamada levodopa que se utilizaba en pacientes con Parkinson, y lo utilizó con con un grupo de 20 pacientes, los cuales volvieron a un estado de conexión con la realidad. O sea, esta historia fue inspirada para libros que el mismo médico escribió y otras publicaciones y revistas, y para una película muy, muy conocida sobre este tema, que es Despertares. Bueno, en ella muestra cómo esta gente volvía a la realidad como si fuera de un coma, de que fueron totalmente escapó a ellos toda la realidad durante todo ese periodo de tiempo y volvieron a conectar con la realidad. Pero esto no quedó así tan sencillo y tan fácil. Primero, lo que pasaba era que cada vez esta gente necesitaba más de esta droga, levodopa, para estar logrando el mismo efecto de conciencia, de conexión con la realidad. Entonces, cuanto más días, cuanto más semanas pasaban, necesitaban más dosis de levodopa, pero lograban menos efecto, ¿no? Entonces, poco a poco, lamentablemente, esta gente iba volviendo a su estado de desconexión y de estado catatónico. Otro grupo, lo que pasaba es que no pudieron asimilar con la realidad en la que se encontraron. Por ejemplo, si hubiera sido mi caso, yo era un joven de 21 años que quedaba como si fuera en un sueño, en un coma, durante 40 años. Y me despierto y capaz veo que mi familia murió, de que perdí todo el trabajo, inclusive capaz ni siquiera estoy en el estado o provincia en la que me encontraba cuando pasó esto. Y la gente, hubo un grupo que no podía asimilar la realidad, entonces tampoco luchó para seguir o intentar mantenerse en ese estado de conciencia y estar despierto, ¿no? Por así decirlo, y volver a ser persona. Después, en otro grupo, también de estas 20 personas, quedó, después de este tratamiento experimental, quedó con una cierta conexión con la realidad, pero a la vez volvió en una porción también al estado catatónico, ¿no? Todos volvieron a una regresión, ninguno quedó como una persona normal y totalmente conectada con la realidad. Pero bueno, hubo diferentes efectos como vimos recién. Bueno, y todo esto se puede sacar muchísimo jugo, ¿no? O sea, poder contrastar una historia que pasó real con otra historia que también está pasando real constantemente, que es la nuestra y la de Dios, como es también nuestro estado de conciencia ante la situación, nuestro estado de estar despiertos ante todo lo que nos rodea, ¿no? Y yo hice un par de anotaciones, ¿no? Y la primera que resalto es en el suministro de esta droga que se le administraba, levodopa, que cada vez, cuanto más tiempo pasaba, más cantidad, hasta que ya llegó un punto en el que no se le podía suministrar más porque ya no era humano
o sea, hubieran muerto por la droga en vez de por la encefalitis. Entonces, lo comparo con nuestra vida también. O sea, nuestra vida espiritual, también uno conoce a Cristo, ¿no? O escucha hablar de Él en algún lugar, o a través de ciertas personas llega a conocer a Cristo, capaz a través de la iglesia, a través de un amigo, lo que sea. O él, estando ya en la iglesia, siente un despertar, un llamado de parte de Dios. Y Dios nos incita a que busquemos en su palabra, ¿no? A que nos alimentemos de su esencia. Y bueno, pero al contrario, como pasó acá en este caso, en esta historia clínica, hablando desde la experiencia, uno cuando empieza a alimentarse de Dios, de su poder, de su palabra sobre todo, de sus enseñanzas, uno a la vez que en esta historia cada vez quiere más. Pero no es el mismo efecto que causaba esta droga, sino de que Dios nos alimenta y el efecto, a la vez que cada vez demandamos más porque vemos lo increíble que es Dios con nosotros, el amor que tuvo, el amor que sigue teniendo y que va a tener, cada vez demandamos más, pero también Dios causa cada vez más efecto. Es un efecto potencial siempre hacia más, hacia positivo. Entonces vemos cómo son las bendiciones de Dios. Y nos da un montón de promesas de seguridad en esto. Por ejemplo, yo les quiero compartir el versículo que se encuentra en Mateo 5:6. Mateo 5:6 habla de las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, acá vemos como una promesa de Dios de que vos me vas a buscar a mí y yo te voy a dar saciedad. Te voy a dar algo que no va a poder ser quitado, ¿no? Después veíamos en otro grupo de personas, haciendo una comparación, de que todas volvían al estado original de catatonismo, ¿no? Y yo lo puedo comparar como que la gente conoció la palabra, sintió ese llamado de Dios, pero no fue alimentado. No fue, justamente, ¿no? No la alimentaste, sentiste, y por un tiempo capaz estuviste estudiando la palabra, estuviste leyendo enseñanzas, pero se fue apagando todo esto. Y me gustaría introducir y comparar esto con la historia del buen sembrador, ¿no? Que, como vemos en Lucas 8:14, me gustó esta parte de resaltar de que acá es en el momento en que Jesús está explicando la parábola, ¿no? En Lucas 8:14 menciona: la que cayó, refiriéndose a la semilla, entre espinos, son los que oyen, o sea, oyeron la palabra, pero en su andar son ahogados por los afanes y riquezas y placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea, capaz pudiste conocer la palabra o sentir el llamado de Dios para hacer algo, pero al no ser alimentado esto, vinieron los afanes, vinieron circunstancias, y como que te fue quitado esto, volviendo al estado en el que estabas originalmente. Después otro grupo no podía asimilar la situación en la que quedó. Y esto también lo podemos comparar con la parábola del buen sembrador. En Lucas 8:12, volviendo un poquitito atrás, 2 versículos atrás, que se refiere en los que junto al camino son los que oyen la palabra, o sea, la semilla que cayó junto al camino, son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y la quita de su corazón, para que no crean y se salven. Esto nos enseña muchísimo porque, como me pasó a mí muchas veces, uno siente el llamado, escucha y dice, tengo que hacer algo. O sea, Dios te despertó en cierta manera, te envió un llamado, pero está en uno, ¿no? Y acá dice, ¿no? Menciona que vino el diablo y como que la quitó
o sea, te quitó, te distrajo, te puso cosas en el camino para que flaquees y caigas, ¿no? Entonces, como uno no asimila, como estas personas que no pudieron asimilar la realidad en su momento cuando les vino esta situación, como uno no asimila, por así decirlo, esa responsabilidad o ese llamado que Dios sabe que le hizo. Y después tenés las personas que quedaron después con cierta conexión con la realidad. Y ahí me puedo incluir yo en este momento, ¿no? Que sabemos de que hay un Dios, sabemos que hay algo más, sabemos que tenemos a nuestra disposición el aprendizaje y el alimento eterno, pero quedamos en una cierta conexión y bueno, a veces crecemos, a veces un culto, a veces una palabra de alguien te despierta, pero muchas veces volvemos a nuestro estado catatónico, ¿no? A nuestro estado de inconsciencia. Y ya para cerrar esta partecita, quiero hacer el contraste entre el llamamiento o el reavivamiento humano y el divino. El humano, como vimos en esta historia como ejemplo, vemos que es un reavivamiento, un despertar temporal, pasajero, perecedero, que se pierde, que se necesita cada vez más dosis causando menos efecto, ¿no? Cada uno puede pensar y tener en su imaginación ejemplos que le pasaron en su vida, ¿no? Con gente que prometió mucho y después causó poco efecto, o situaciones que daban para mucho, pero todo se vino a pedazos poco a poco. Y después tenemos el llamado divino, que es un llamado santo, que santo es un llamado a ser diferente, apartado, un llamado eterno que no se va a terminar, es un llamado que es creciente, de que no es como el llamado humano, que cada vez se va atrofiando, que va perdiendo su efecto, sino que es un llamado que crece constantemente, potencial, como veíamos antes, y es un llamado contagioso, porque no es un llamado que queda solo en uno, sino que Dios usa el llamado que hizo en vos y actúa sobre otras personas también haciendo este llamado a través de vos, dándoles esperanza, dándoles aliento, dándoles un montón de cosas, amor sobre todo. Y para terminar, quiero terminar con un versículo que está en Juan 15, 16, que dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Y así el Padre les dará todo lo que pidiesen en mi nombre. Y nada, me encantó para tratar este tema, ese versículo, el llamado divino que tenemos cada uno de nosotros. Y nada, a continuación va a pasar mi hermana Emily a desarrollar una porción de un tema con el tema de oportunidades. Buenas, feliz sábado. Bueno, ahora les vamos a pasar un videíto en el que va a haber un testimonio de un hombre y después de eso lo vamos a comentar. Así que vemos el video. Voy a contar un poco acerca de cómo he conocido la iglesia. Todo empezó porque soy un estudiante de doctorado de psicología, entonces estoy haciendo una investigación sobre salud mental y he conocido a una integrante de la iglesia adventista y nos hemos hecho amigos, hemos tenido muy buena química, muy buena empatía y ella nos habló de la iglesia y dio la casualidad de que yo con mi esposa ya habíamos estado hablando antes que queríamos hacer un cambio, una transformación espiritual, porque veníamos con una tensión, con dificultades familiares, que no nos sentíamos plenamente en el ámbito espiritual y eso se reflejaba un poco también en la manera de cómo las relaciones intrafamiliares. Entonces habíamos estado hablando que queríamos conocer a un grupo y entonces ella nos ha dado la oportunidad y vinimos a la iglesia por primera vez y nos ha gustado mucho, nos ha gustado la manera de relacionarse a las personas, su amabilidad, personas muy profundas, como nunca habíamos encontrado a nadie, nos asombramos cómo podía haber gente tan humana y tan
rica y tan grande que las primeras veces nos íbamos, definitivamente somos muy poco, tenemos muy poco. Iniciamos a leer la Biblia y un día estábamos en el culto con el pastor Oscar y recuerdo las palabras que él decía, que agradeciéramos lo que ocurría, lo poco que tuviéramos, porque no sabíamos qué iba a pasar, que en cualquier momento dado la adversidad podría tocar la puerta. Y precisamente esa semana yo empecé a sentir unas cosas muy extrañas en mi cuerpo, que se me dormía la mitad de mi cuerpo y sentía algo aquí en mi oído. Entonces mi esposa es radióloga en un hospital de Valencia y le he dicho yo que estaba muy extraño estos síntomas, que no eran normales. Y entonces me han hecho un TAC y me han diagnosticado un tumor cerebral, un glioma ubicado en una parte profunda del cerebro. Y bueno, empezó nuestro caos, por llamarle así, un encuentro con la vida, con la muerte, porque prácticamente era algo grave, un cáncer cerebral. Gracias a que ya habíamos tenido ese contacto con la iglesia, con esas personas, con esos primeros encuentros, a mí me dio la fortaleza para afrontar esto, aunque fue muy difícil. Me encuentro muy bien, estoy afrontando de manera fenomenal la quimio, la radioterapia. La cirugía tenía un riesgo muy alto de yo quedar con dificultades del lenguaje, de la visión, del movimiento. Como me pueden ver, estas facultades han quedado totalmente preservadas, pero lo más importante es la fortaleza espiritual que tenemos ahora en mi familia y que tenemos la certeza de que, a pesar de la gravedad de la enfermedad, yo siento de que Cristo, de que Dios me está dando una nueva oportunidad. Predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Por vuestros frutos, por nuestros frutos se nos va a conocer. En esto todo el mundo conocerá que somos sus discípulos. Y lo diré una y otra vez. Creo que gracias a estos encuentros con la Iglesia Adventista y con sus personas, hoy por hoy puedo decir que estamos superando como Dios quiere que superemos esto, y es creer en su palabra, creer en que nos ama y de que estamos para vivir. España no es nuestra tierra natal, son muchos kilómetros que nos separan de nuestra tierra natal, pero aquí encuentras una gran familia. El milagro más importante de todos es que he conocido a Cristo. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana. Bueno, seguramente muchos de los que están mirando esto habrán reconocido a esta persona. Se llama Jorge y fue un miembro de nuestra iglesia por un tiempito. Como ustedes habrán visto, él tuvo una enfermedad que le atacó bastante. Sin embargo, en el video dice cosas que me gustaría rescatar porque me parecen muy buenas, como que él dice que tenemos que agradecer lo que tenemos, ya que nunca se sabe cuándo las adversidades van a tocar nuestra puerta, ¿no? También habla de la importancia de la fortaleza espiritual, pero hay algo que también se relaciona con mi tema, que me parece muy bonito de la forma que lo dice, y es que él siente que Cristo le dio una nueva oportunidad. Así mismo lo dice, Cristo me está dando una nueva oportunidad. Y bueno, para los que no lo llegaron a conocer, desgraciadamente Jorge ya no está con nosotros, no pudo superar esa enfermedad, era demasiado grave, pero después de todo este testimonio y que yo les diga esto, a mí se me viene la pregunta, ¿acaso es como que al fallecer Dios le arrebató ese nuevo comienzo? En el video nos está diciendo que Dios le había dado una segunda oportunidad y de repente ya no la tiene. ¿Y saben cuál fue mi conclusión? Que yo creo que no. Porque yo creo que Dios le dio la oportunidad de ser un hombre nuevo, le dio la oportunidad de tener una forma de actuar y de pensar distinta, incluso antes de su tumor, porque él ya iba con una transformación de antes. Le dio la capacidad de comprender y de superar situaciones que puede que antes no lo hubiera hecho, o por lo menos no de la misma forma. Le dio un propósito, una esperanza, y no una esperanza de ser salvo. Era al revés. No una esperanza de ser sano, era una esperanza de ser salvo. O sea, Jorge lo que estaba buscando no era
en que Dios le saque ese tumor y seguir adelante. Si bien todos estábamos deseando eso, absolutamente toda la iglesia estábamos orando por él, no fue lo que pasó, pero todos sabemos que Jorge murió con una esperanza y que era la esperanza de que había algo más y de que algún día todos nos íbamos a encontrar en el cielo, que es más importante que sanar el cáncer, por muy feo que suene. Así que, ¿cómo ver oportunidades en medio de la aflicción? Es complicado porque a veces problemas que se nos presenten en la vida o problemas que llevamos arrastrando hace años seguramente nunca desaparezcan. Problemas como inestabilidad económica, como problemas familiares, como esos hábitos que llevan años ahí, que no sabemos cómo sacarlos, o cosas de nuestro carácter que si bien sabemos que están mal, no hay forma de cambiarlo. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, según lo veo yo. Podemos centrarnos en las 1000 cosas malas que nos suceden en el día a día, los 1000 defectos que tenemos y todas las adversidades que nos van a arrastrar de un lado a otro sin tener ningún propósito. O podemos ver cómo Dios utiliza nuestros problemas para darnos nuevas oportunidades. Oportunidades para aprender, para crecer, para madurar, para confiar y para esperar. Para confiar en que no estamos solos, en que Dios, por muy difícil que sea este mundo, está ahí mirándonos acá al lado, o dándonos su hombro, aunque sentamos que no está ahí, está ahí. Y también para confiar que Él siempre nos está mirando y observando, y por mucho que no, lo que estoy diciendo, por mucho que no lo sintamos cerca, está cerca. Y la verdad es que también, como bien dije antes, confiar y esperar en que la promesa de que Él va a volver otra vez se cumpla. Y no solo esperar, sino tener la certeza de que se va a cumplir. Entonces, me gustaría también nombrar un versículo que se encuentra en Isaías 43, 18 y 19, y dice: «Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía». Entonces, yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno, y no creo que tus problemas vayan a desaparecer por ser cristiano, pero sí creo que Dios puede abrir un camino, y no tiene que ser un camino físico, y no tiene que ser un trabajo nuevo o que tu familia se arregle. Puede ser un camino que empiece adentro y que salga para afuera, que te ayude interiormente, te ayude a solucionar cosas que hay acá para que después se reflejen más allá. Así que bueno, con mi mamá se nos ocurrió una dinámica que, si ustedes están dispuestos, pueden hacer en su casa. Estábamos pensando cómo representar lo que estoy diciendo de una forma gráfica, y les trajimos una caja. Es una caja muy bonita, y en esta caja nos gustaría que ustedes piensen todas las cosas positivas y buenas que le pasaron este año, todas las cosas que aprendieron, las cosas que consiguieron cumplir. Ya sé que fue un año feo, pero estoy segurísima de que algo pueden rescatar, no sean negativos. Y bueno, en esta caja tan bonita van a meter todo eso y lo van a almacenar ahí. Y en esta olla me gustaría no que metan las cosas negativas y que quieren olvidar. Quiero que metan las cosas que están como crudas. Esas cosas que capaz son propósitos que se están poniendo ahora, o capaz son cosas que llevan arrastrando desde hace años, pero que pueden ser cambiados. Y no tienen que estar solos en este proceso. Porque si estamos acá haciendo todo esto, es justamente para decirte hoy que hay alguien ahí arriba dispuesto a ayudarte a que todas las cosas que metas en esta olla, todas esas cosas que son crudas, complicadas, que se te van de las manos, las puedas solucionar, obviamente con tiempo, paciencia y con fe. Así que nada, muchas gracias por escuchar. Feliz sábado.
y les dejo con el siguiente. Una pregunta que me hice, lo siento, efectos del directo. Una pregunta que me hice en todo esto es ¿qué aprendí? Que se la transmito con ustedes. ¿Qué aprendimos? Aprendimos algo de todo lo que nos está pasando, lo que nos pasó. No sé ustedes, no sé ustedes, pero una cosa es decir y dar consejos a otro, y otra cosa es hacer caso de los propios consejos que uno da, ¿no? Y en mi profesión, que es el área de la psicología, de la salud mental, uno muchas veces está haciendo esto, ¿no? Dar consejos, orientar. Y cuando empezó este año tan difícil, yo me di cuenta que me empecé a centrar en mis problemas, en mi dolor, en mis lamentos, y no lograba salir de eso, en mi angustia, que en realidad, más que por mí, era en ese momento porque tenía a un hijo a 12.000 kilómetros, a otra hija en otra parte de Europa, y un esposo que salía todos los días en pleno coronavirus a trabajar con esto. Y eso me provocó mucha angustia, pero tanta angustia que me llega a paralizar y bloquearme. Y le decía a Dios, o sea, no puedo seguir así. Y Dios me fue acomodando y dándome un propósito y diciéndome, a ver, Romina, tenés que no pensar en ti, sino pensar en los otros. Y ahí apareció mucha gente que empezó a pensar en los otros. No me sentí sola. Ahí fue cuando empezaron con nuestra querida Reme, yo creo que son las mascarillas misioneras, porque muchos de ustedes están utilizando, y que la prioridad en ese momento era para los niños, pero después Reme, yo creo que se hubiera puesto una empresa, nuestra querida Reme, se hubiera hecho rica, porque muchísimos compañeros de trabajo de su hija, otros colegios, y fue algo tan bonito de ver cómo algo que empezó como una preocupación terminó siendo un proyecto solidario. Fue... no sé ustedes, pero ¿quién no se ha puesto a reflexionar y hacerse muchas preguntas? Bueno, yo soy de esas que se cuestiona y que pregunta mucho, y el hecho de ver que el mundo se paralizaba era muy fuerte. Pero a mí personalmente, que el que me conoce sabe que siempre ando metida en algo que va por mi forma de ser, es como que Dios me dijo, bueno, también necesitas parar, también necesitas acomodar cosas en tu vida, y que para mí ha sido también muy importante, muy importante. Pero ese tiempo de reflexión también me llevó a pensar en la acción. Y escuché una ilustración que me gustó muchísimo, que es en relación a la cruz. Ustedes ven esa imagen tan bonita de la cruz, que tiene un palo vertical, ¿no? La cruz, y uno, horizontal. El vertical lo relacionamos, esta ilustración lo relacionaba con nuestra relación con Dios. Dios y yo, ¿sí? En forma directa. Pero el horizontal lo relacionaba con nuestro contacto y nuestra relación con el prójimo, con los demás. Y me pareció muy bonita la imagen, porque decía, es que Jesús murió con los brazos abiertos hacia nosotros, hacia su prójimo. Estaba haciendo por los demás, él no necesitaba hacer eso por él mismo, lo hacía por nosotros. Y eso me hizo pensar, dice, tenemos que salir de nosotros, tenemos que salir
de esto y recordé una pregunta que hace mucho tiempo hice una vez desde aquí adelante, que el tema era ¿dónde está tu hermano? Y justamente la pregunta que finalicé el tema era ¿dónde está tu hermano? ¿Tenemos claro, querida iglesia, dónde está nuestro hermano? ¿Qué necesita? Cuando un hijo o hija de Dios te busca a ti, ¿te encuentra? ¿Dónde estoy yo con respecto a mi hermano? Muchas veces en momentos de crisis tendemos a focalizarnos en nuestros problemas, pero doy fe, y hablando en relación a la salud mental, que muchas de las cosas, y cuando nosotros nos focalizamos en otro, resolvemos las nuestras, o nos ayuda a resolver las nuestras, porque dejamos de pensar en nosotros y pensamos en el otro, y también nos damos cuenta que no somos los únicos que pasamos problemas difíciles, no somos los únicos que estamos pasando en esto. Y en este momento yo creo que todos entendemos qué está pasando y más que nunca podemos ser empáticos con el otro y ponernos en los zapatos del otro. Y, como decía, llevarnos a la acción. Es un momento que muchas personas están llevando cargas muy pesadas, querida iglesia, y a los que nos escuchan, ¿no? Puede ser tú o puede ser un miembro de tu familia, un amigo, una amiga, pero es el momento que nosotros tenemos que ser luz. Y estos 2 versículos son de la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 3:28. Si puedes ayudar a tu prójimo, no le digas, vuelve mañana, entonces te ayudaré. No, hay cosas que no pueden esperar hasta mañana, tienen que ser hoy. Ciertamente lo que digo va referido a mí en primer lugar. Tengo que ser consciente día a día que no estoy sola. Dice la luz en Salmo 112, 4 y 9, la luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Y ustedes ven la imagen de la vela de la luz que me pareció muy bonita, es que seamos luz. Y justamente en estos momentos tan complicados es cuando más luz tenemos que ser. Más luz, no entrar en un círculo vicioso de queja, de todo lo negativo, sino es poner esa esperanza, poner esa luz en la vida de otro. Y como ven la segunda imagen que me pareció muy bonita, es sacar las cargas, ayudar a sacar las cargas de las otras personas. Eso es lo que humildemente creo que tenemos que seguir trabajando en ellos. Tenemos que ser luz y quiero leer. Uy, ahí no se va a ver. Bueno, es que si no se va a ver. No, a ver si Peter me puede ayudar y si no, no pasa nada. Era una cita muy bonita que es la de abajo, la que está en el recuadro. Es una cita que mi mamá, que era maestra, ella la compartió con sus compañeras de trabajo, ¿no? En este nuevo desafío. Y ahí planteaba que no importa. Bueno, ahí la puedo leer. Y mejor la cita textual que lo que pueda decir yo, que es del Ministerio de Curación, páginas 106 y 107. Gracias, Peter. Dice, a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Tarea nuestra
es revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Cada empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin. Y me gustó muchísimo esto de que todos, o sea, no tenemos excusa, no tenemos excusa de edad, no tenemos excusa de profesión, todos estamos abocados a sacar adelante la obra del Señor. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo y todos somos capacitados por Dios para ello. Ahora, sí, tenía miedo de equivocarme, pero sí, el último miembro de la familia, Juanca. Buenas noches, familia, ¿qué tal? Me alegro que estén ahí en su sofá y en casa escuchándonos. La verdad es que yo estoy muy contento también por tener a mi familia aquí. No soy el último miembro porque hay uno más que no participa, pero porque no le gusta estar exponiéndose. Pero bueno, me alegra muchísimo verlos, aunque sea que ustedes me vean a mí, porque yo no los veo mucho, pero bueno. Y que quería comentar un poquito de mi tema, que es acerca del reavivamiento. Estamos viendo el despertar, ¿no? Despertar de muchas formas. Lucas nos habló acerca de la catatonía que sufrían estas personas y sufrieron por mucho tiempo, y algunos, bueno, al final todos terminaron en una situación así. Y también lo hizo una comparación con el plano espiritual, ¿no? Y después Emily también nos habló acerca de nuestra obra, ¿no? Que el testimonio de Jorge, mi querido Jorge. Y bueno, todo esto nos hace pensar que tenemos que reavivarnos. ¿Pero qué es reavivar? Reavivamiento, según el diccionario, es avivar algo, es la acción de reavivar, según la RAE, ¿no? Es otorgar más vitalidad o fuerza, intensidad o poder a algo, ya sea de manera física o simbólica. Volver a avivar algo que por algún motivo se había perdido su vigor o energía original. Por eso tenemos ahí una imagen del fuego. Ustedes saben que el fuego, cuando se está apagando, despacito se apaga, y cuando ya queda nada, uno puede reavivarlo el fuego, ¿no? Empieza a soplar, le pone unas ramitas, todo, y se reaviva. En el plano médico, podríamos hablar de cuando se para un ritmo cardíaco. Entonces, podría decirse que es reiniciar su ritmo cardíaco para que el individuo vuelva a la vida, ¿no? Eso es lo que hacemos con la maniobra de RCP, ¿no? Que es resucitar a alguien, digamos, es reavivarlo. Es volverlo a vivir por medio de algo externo y vital para la vida, pero es ajeno al moribundo. Bueno, estas son definiciones, pero a mí me hicieron pensar, porque ¿qué pasa tú si estás muerto, o si estás en un estado catatónico, o si estás en un estado que no puedes hacer nada? Tú no puedes hacer nada por eso. Tiene que ser algo externo que te reavive. El fuego por sí solo no se reaviva. Tiene que venir algo externo. Tiene que venir un viento, tiene que venir una rama, algo. Si no, se apaga. Y nuestra vida espiritual es así. Inclusive, el problema es que nosotros pensamos que la vida espiritual va en relación a lo que yo pueda hacer. Y entonces muchas veces intentamos reavivarnos nosotros. Tenemos que reavivarnos. La palabra reavivamiento es una terminología muy nuestra, muy cristiana, ¿no? Porque no se usa por ahí el reavivamiento. Pero sí hay un reavivamiento espiritual. ¿Y qué es eso? Ahí, bueno, tenemos que reavivarnos. ¿Pero cómo? Es que si nosotros intentamos hacer cosas, no vamos a lograr mucho. Jesús contó 3 parábolas, y no las voy a contar, simplemente las voy a recordar. ¿Se acuerdan? Una era
la oveja perdida. Otra era de la moneda perdida y otra del hijo pródigo. 3 cosas perdidas. La oveja perdida sabía que estaba perdida, pero no podía volver, porque no sabía cómo volver. La moneda ni sabía que estaba perdida, ni le importaba que estaba perdida, porque era una moneda, no tiene sentimientos. Pero estaba perdida. Y el hijo pródigo sabía que estaba perdido, sabía cómo volver. Pero los 3 tienen algo en común, que es el agente externo. Y ahí entra Dios. ¿Por qué? Porque la oveja, aunque sabía que estaba perdida, sin Dios no podía volver. La moneda, como muchos de nosotros, ni sabemos que estamos perdidos, pero hubo una señora que barrió toda su casa y buscó bajo los muebles hasta que la encontró la moneda. Y eso hace Dios con nosotros. Remueve cielo, mar y tierra para encontrarnos y buscarnos, aun cuando nosotros no sepamos que estamos perdidos. Y el tercero, el hijo pródigo, sabía que estaba perdido, sabía cómo volver, pero ¿de qué le hubiera servido si hubiera vuelto así con todo, sin lo que traía, sin dinero, sin nada, sin herencia, sin nada, pero el padre no lo hubiera recibido? ¿De qué le hubiera servido? Hubiese seguido por ahí perdido. Sin embargo, aunque supo cómo volver, la clave está en que su padre lo recibió y le dio lo que le correspondía, que era el derecho de ser hijo, ¿no? Entonces, para reavivarnos, nosotros creo que tenemos que pensar en ese factor externo. No tenemos que centrarnos tanto en qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, sino es pedirle a Dios que nos cambie. Yo creo que este es un buen año para hacer buenos planes, buenos proyectos, para cambiar la perspectiva del 2020, que ha sido bastante mala para la gran mayoría, y proponernos qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra vida espiritual crezca? ¿Y qué vamos a hacer para dejar de estar catatónicos espirituales? Que realmente podamos tener un despertar y una nueva conexión con la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos toca? La realidad que nos toca es una realidad bastante cruel y fea, porque el mundo está mal. Y no es que va a venir a mejor, como dice Emily, o como dijo Emily, que por ser cristiano no nos va a tocar. Sí, nos va a tocar. Pero qué diferente es cuando estamos unidos a Dios. El tiempo ha pasado un montón y Romina no se ha dado cuenta, pero hemos estado hablando un montón y somos una familia grande. Así que yo lo voy a dejar aquí y vamos a hacer una conclusión del tema. Lo va a hacer Romina. Y como familia quisiera agradecerles a todos por el cariño, por el amor que nos brindan y además desearles a todos que tengan un hermoso año en compañía del Señor. Cortito porque somos una familia, como dice Juanca, que hablamos mucho, pedimos disculpas, pero quería decir algunas cositas nomás. ¿Con qué quería terminar? Con la fe de un niño. Un niño que me llevó a pensar mucho en esto. Fue cuando vimos el velatorio de Víctor. Y yo escuchaba un niño que cantaba y se veía que apenas podía leer la letra, pero cantaba con fuerza, con ganas. Y yo decía, ¿quién será este niño? Y cuando sube el pastor después del canto, que era en el Monte Calvario, era Joshua, el hijo de Víctor. Y para mí fue emocionante y me sacudió ver que un niño tan pequeño cantando con tanta fe, ¿no? Y como adulto sabiendo lo que implicaba la pérdida de su papá, pero con la fe de un niño, él alabando a Dios en medio de ese momento tan difícil. Querida familia, quiero que nos dejemos reavivar por Jesús y nos preparemos. No sabemos el tiempo de cada uno, cuándo Dios cree que es nuestro tiempo. Pero ahora estamos aquí, ahora tenemos que seguir adelante. Dios nos sigue dando oportunidades y la pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Yo
doy fe, ustedes saben que son parte nuestra, que los apreciamos un montón, que a veces los volvemos locos con nuestras ideas o nuestras salidas o proyectos que a veces se nos ocurren como familia, pero en realidad quiero encontrarlos, quiero que nos encontremos allá arriba. Quiero una comida fraternal que no sé cuándo podremos tener físicamente, pero quiero una comida fraternal con todos ustedes. Perdón, con cada uno de ustedes y con lo que están por venir, porque somos una iglesia tan bendecida y sé que muy solidaria, que en pleno coronavirus sigue viniendo gente nueva y si sigue acercando gente, ya sea en la iglesia o en los grupos que hacemos los sábados, porque no todos entramos aquí, pero tenemos que seguir orando y seguir dejando que Dios nos utilice y que respondamos como Ananías, que decía: heme aquí, Señor, estamos aquí para ti, tenemos un propósito. Y quiero dejarlos con el Salmo 115:9, dice, que lo decía: oh Israel, y yo digo, oh iglesia de Sagunto, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Así que, querida iglesia, revivémonos, dejémonos revivar por Jesús, reiniciémonos y despertemos. No dejemos que las dificultades nos bloqueen y nos paralicen, porque tenemos a aquel que nos creó, que nos ama, que nos va a ayudar a salir adelante y que nos va a mostrar el camino en este nuevo año 2021. Y bueno, busqué una foto en que estábamos muchos de nosotros, sé que algunos faltan, pero que Dios los bendiga y que Dios les dé sabiduría en este nuevo año y adelante, firmes y adelantes, como dice el himno. Vamos a orar para terminar. Jesús, que estás en los cielos, Padre, sabemos que estás aquí. Hoy es 1 de año. Muchos tenemos nuevos proyectos, nuevas expectativas, pero también nuevas dudas que surgen, preocupaciones, pero sabemos que en ti, Jesús, todo tú nos llevas para un fin, que la meta no es aquí la tierra, Padre, sino estar contigo en el cielo. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a poder ayudar a preparar a otras personas y permite que seamos instrumentos usados por ti, Padre, y no por nosotros mismos, sino que tú nos pongas a las personas que necesitan llegar a ti. Gracias, Padre, por esta iglesia preciosa. Bendice a los hermanos de nuestra iglesia, pero también a aquellos que son partes de nosotros y que no conocemos, que están en otras partes del mundo y que pueden estar escuchando el tema hoy. Padre, quédate con cada uno de ellos y gracias, Padre, porque aunque estamos en medio de momentos difíciles mundialmente hablando, sabemos que tú nos sostienes y nos vas llevando de la mano. En tu santo nombre, amén.